Estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos turbios, básicamente porque, bueno, te pueden cancelar. Te pueden cancelar, pueden decidir en cualquier momento que lo que tú estás diciendo no es aceptable. ¿Qué es la cultura de la cancelación? La cultura de la cancelación, que es un fenómeno bastante reciente y sobre todo que ha sido promovido o incentivado por las redes sociales, es básicamente el fenómeno a través del cual pues, un grupo de personas decide organizarse para evitar que una persona o una entidad continúe recibiendo reputación en forma de atención mediática, en forma de dinero, en forma de espacio donde poder exhibir sus ideas, poder exponer sus ideas. Eso en principio parece que está muy bien, porque de esa manera podemos callar aquellas voces que, por ejemplo, están deslizando ideas que son peligrosas. Por ejemplo, ideas racistas, ideas machistas, ideas antiecológicas. El problema es que en muchas ocasiones, muchas ideas que nos parecen erróneas, es posible que no lo sean tanto. Y por otro lado, muchas veces podemos interpretar como algo dañino o que entra dentro del grupo de ideas prohibidas el discurso que sostiene otra persona, y sin embargo ese discurso no está diciendo exactamente eso, sino que nosotros lo estamos interpretando como tal. Y también puede ser, poniéndonos en el peor de los escenarios, que las personas se confabulen consciente o inconscientemente a la hora de pensar que lo que tú estás diciendo es etiquetable con ese sello de idea totalmente intolerable. La cosa todavía se pone más peliaguda cuando la cultura de la cancelación está intentando actuar en intelectuales, académicos, pensadores, profesores de universidad. La última víctima, por ejemplo, más llamativa ha sido J.K. Rowling con sus declaraciones, o también Stephen Pinker, al que han acusado de, atención, machista, racista, en fin, todos los istas que puedas imaginar. Incluso yo creo que alguno le acusa de ser antiecologista. Si tocáis a Stephen Pinker, yo realmente tengo que hacer un vídeo para atacar la cultura de la cancelación y intentar demostrar por qué es una dinámica muy peligrosa. Básicamente porque tiene 3 factores que la hacen ineficaz y otros 3 factores que la hacen contraproducente. Bienvenidos a Baker Café. Básicamente hay varios problemas asociados al hecho de que consideremos que una persona no puede decir lo que piensa porque lo que piensa es tan pernicioso para la sociedad que debemos evitar que llegue a los oídos de las personas. Porque son ideas tan perniciosas que podrían causar muchísimo daño. Pero surgen varias inquietudes cuando atribuimos consecuencias punitivas al discurso de las personas en función de su ilicitud moral. En lugar de discutir simplemente si el discurso es erróneo o falso y por qué. Básicamente hay 3 razones muy elementales por las cuales la cultura de la cancelación es contraproducente. 1. Las afirmaciones de ilicitud moral en un debate suponen urgencia inmediata y distraen del debate mismo. Imaginemos que se está debatiendo sobre un tema, por ejemplo, la inmigración, pero automáticamente una de las partes dice sentirse ofendida por la idea del otro. Entonces el debate queda apartado a un lado y a lo mejor lo que empezamos a debatir es si yo te estoy ofendiendo o no, hasta qué punto, si tengo derecho a hacerlo, si lo que yo he dicho no es esto. Es decir, estamos evitando el debate importante y estamos perdiéndonos en las formas, en lo accesorio, en aquello que no nos va a llevar a una conclusión pactada sobre las ideas. 2. Las afirmaciones sobre ilicitud, nocividad u ofensa están abiertas al debate. Definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto es tan evidente que es simplemente un convenio, que es algo que cambia con el tiempo. Si nos subiéramos ahora mismo a un DeLorean y viajáramos atrás en el tiempo, estoy convencido de que muchas ideas con las que nos encontraríamos por parte de incluso filósofos y pensadores nos resultarían totalmente aberrantes a nivel moral, resultarían incorrectas, nos resultarían nocivas y sin embargo en su época no lo eran. Así que es posible que en nuestra época
algún día llegue un DeLorean del futuro y nos ve a nosotros como nosotros estamos viendo a nuestros antepasados. Esa perspectiva temporal y coyuntural nos debería poner en la pista de que realmente lo que defendemos hoy en día como correcto o incorrecto es algo temporal, es algo coyuntural, es algo que necesariamente va a evolucionar con el tiempo. Así que todas aquellas herramientas, todos aquellos esfuerzos que hagamos para frenar esa evolución están condenados al error, porque nosotros no lo sabemos todo. Y la única manera de saber un poco más o de adaptarnos un poco más a la realidad es cambiando. Así que no puede haber cosas intocables. O sí que a lo mejor hay cosas que son intocables, pero no estamos totalmente seguros de qué cosas son totalmente intocables, porque seguramente hace 100 años, hace 500, hace 1000 años, también había temas que eran totalmente intocables y sin embargo se tocaron, se cambiaron y se mejoraron. Lo resume muy bien el filósofo, político y economista inglés John Stuart Mill en su obra del siglo XIX sobre la libertad. La utilidad de una opinión es en sí misma una cuestión de opinión, tan discutible, tan abierta a la discusión, que requiere tanta discusión como a la opinión misma. Por cierto, no puedo dejar de recomendaros este manga sobre la obra de Stuart Mill. En fin, maravilloso. Gracias a la vida por tanto. 3. Las acusaciones de irregularidades inaceptables en una opinión originan fricciones. Obviamente, si lo primero que dices cuando alguien opina algo es que su opinión es totalmente inaceptable, que debería ser prohibida, que debería ser censurada, catalogada como oscurantista, peligrosísima y demás, con independencia de que existan o no opiniones que puedan catalogarse como tal, si tendemos a decírselo a nuestro interlocutor, obviamente nuestro interlocutor se pondrá a la defensiva. Y eso causará fricción en el debate, fricción social. Y finalmente eso dificulta que lleguemos a un consenso. Al final las ideas entonces tienen que imponerse por la fuerza. Que te folle un pez, cabrito, rompehuevos, gilipollas, jodido por culo. Créditos por repetida violación del Estatuto de Moralidad Verbal. Ya no necesito las conchas. Lo más curioso de la cultura de la cancelación no solamente es que resulte ineficaz, incluso peligrosa, sino es que además es contraproducente. Es decir, aunque sus objetivos sean loables, aunque sus objetivos sean admirables, no los están consiguiendo. De hecho, están consiguiendo justo lo contrario. Están alimentando aquello que dicen combatir. De manera consciente o inconsciente, pero es lo que está sucediendo. Básicamente hay 3 razones por lo que esto sucede. 1. La democracia misma asume que los ciudadanos pueden escuchar diferentes argumentos, evidencias y perspectivas. Si partes significativas del espectro político ya no son toleradas, entonces las instituciones sociales pierden este tipo de legitimidad. Es decir, que la cultura de la cancelación nos hace menos libres, nos hace una sociedad cautiva de determinados dogmas, como si viviéramos en una especie de teocracia, de dictadura o de estado totalitario. 2. Escuchar a otros con opiniones diferentes y relacionarse con ellas puede ayudarnos a comprender sus puntos de vista y desarrollar versiones más informadas de nuestras propias posiciones. Si solo escuchamos a las personas que están de acuerdo con nosotros, se genera una cámara de ecos. De hecho, es lo que está ocurriendo en las redes sociales. Por culpa de los algoritmos que nos recomiendan a personas u opiniones que se parecen a las que previamente ya nos han gustado o hemos disfrutado leyendo, al final llegamos a la ilusoria convicción de que realmente todo el mundo piensa como nosotros y que los que piensan diferente son una minoría marginal que hay que destruir. La manera más fácil de convertirnos en intransigentes y ciegos a nuevas evidencias es la falta de contacto con personas que piensan diferentes a nosotros, con la falta de la diversidad de ideas que hay ahí fuera. Esto, por supuesto, alimenta directamente el sesgo de confirmación y el pensamiento grupal, es decir, que nos volvemos más imbéciles, más intolerantes y más reaccionarios. O sea, hemos pasado, punto 1, de ser menos libres, punto 2, de ser más imbéciles, y ahora vamos al punto 3. Avergonzar, censurar o parodiar los puntos de vista de otros colectivos puede causar justo lo contrario, es decir,
los puede alimentar. Lo que ocurre es que el grupo siente ya no tanto que se cuestione la legitimidad de sus opiniones como su propia libertad individual y grupal. La sensación de que están tratando de controlarles provocará que el grupo se vuelva más cohesionado y que los individuos abracen de forma más vehemente sus opiniones. Por supuesto, no estoy diciendo que no haya opiniones que puedan ser intolerables o bastante intolerables desde casi cualquier punto de vista. Lo que digo es que si abrimos esa posibilidad, no sabemos dónde parar. Y es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo, todos, cuando digo todos es todos, en considerar que hay una serie de cosas que son intocables. En ciencia es muy sencillo porque tú puedes demostrar que hay, por ejemplo, unas leyes físicas que son constantes, que no cambian con el tiempo y que siempre serán las mismas. Pero el mundo real es mucho más complejo y está mucho más lleno de variables incontrolables. Y además, el mundo moral es subjetivo. Depende de cómo nosotros percibimos las cosas, las razonamos y de los consensos, las coyunturas, las modas, las inercias culturales, etcétera, etcétera. Y finalmente, puestos a correr algún tipo de riesgo por el hecho de que demos carta de naturaleza a determinadas opiniones que a lo mejor acaban con el mundo tal y como lo conocemos, prefiero correr ese riesgo a correr el riesgo de que el arbitrio acabe imposibilitando que incluso las buenas ideas broten, que las buenas ideas se propaguen, que incluso yo pueda hacer este vídeo sin que me lo cancelen. Por favor, no me lo canceléis.